Después de pasar 2 décadas en el corredor de la muerte, Stephen Wayne Anderson fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de San Quentin, en California. Pasaba apenas la medianoche del 28 de enero de 2002 en San Quentin. Anderson estaba sentado erguido en su celda, a solo unas horas de su final. La corte ya había dictado sentencia. El Estado también. Sería ejecutado por inyección letal. No habría más apelaciones, ni indultos de último minuto. No esta vez. Para el público, Anderson no era solo otro recluso. Era un hombre que había quitado vidas sin dudarlo, una y otra vez. Y aunque en sus últimos años expresó cierto remordimiento, también dejó algo escalofriantemente claro. En sus propias palabras, nací y fui entrenado para quitar vidas. Siempre quise quitar vidas. No era solo una confesión, era una declaración. Una mirada al interior de la mente de alguien que había abrazado la agresión, y el sistema le había dado oportunidades, una tras otra. Pero eventualmente, esas oportunidades se agotaron. Sus abogados intentaron argumentar que su infancia brutal había moldeado al hombre en el que se convirtió. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Los tribunales no querían escuchar más. No después del rastro que había dejado. No después de los titulares. No después de tanto rojo. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que hizo Stephen Wayne Anderson? ¿Qué hizo que el sistema de justicia dejara de escuchar, de perdonar? Para responder eso tenemos que volver al principio, a su infancia, a la primera vez que quitó una vida, y al camino que lo llevó al corredor de la muerte. Stephen Wayne Anderson nació el 8 de julio de 1953, pero desde el principio su vida estuvo marcada por el dolor. Era el mayor de 2 hermanos, nacido en un hogar donde el amor no existía. Su padre era bebedor, duro, impredecible, golpeaba a los niños, también golpeaba a su madre, pero la crueldad no terminaba ahí. La madre de Anderson reflejaba el mismo maltrato, fría, dura, implacable. El ciclo de agresión no se rompía, se intensificaba, y cuando Anderson tenía 14 años, su madre se hartó. Echó a ambos hijos de casa, los lanzó al mundo sin pensarlo 2 veces, sin dinero, sin guía, sin un lugar a donde ir. Stephen y su hermano vagaron, viviendo con parientes, durmiendo donde podían. Pero algo había cambiado en Stephen, una rabia silenciosa, un hambre profunda por sobrevivir en un mundo que no tenía espacio para él. Y fue ahí cuando comenzó la espiral. Empezó a irrumpir en casas, al principio por comida, ropa, algo para abrigarse, pero pronto se volvió algo más. La adrenalina, el control, la sensación de poder que nunca tuvo de niño. La caída de Stephen Wayne Anderson hacia la oscuridad no fue repentina. Se desplegó lenta y agresivamente durante una década, pero al final no quedaban dudas sobre el hombre en que se había convertido. Su primer encuentro serio con la ley fue en 1971. Tenía apenas 18 años cuando irrumpió en una escuela en Farmington, Nuevo México. Lo que comenzó como un robo rápidamente escaló. Cuando llegaron los oficiales, Anderson no huyó. En cambio, los enfrentó, los amenazó. Por eso, fue condenado por robo con allanamiento y sentenciado a entre 1 y 5 años. Pero esa sentencia solo fue el comienzo. Incluso después de obtener la libertad condicional en 1975, Anderson siguió encarcelado, esta vez con una condena mucho más larga, de 10 a 50 años, por una serie de cargos de robo agravado. Los tribunales esperaban que el tiempo en prisión lo reformara. Pero ocurrió lo contrario. La cárcel lo endureció. Anderson fue trasladado a la prisión estatal de Utah para seguir cumpliendo su condena, pero lo que siguió fueron años marcados por violencia y sangre. El 24 de agosto de 1977, le quitó la vida a un compañero de celda llamado Blundell, una de las primeras señales de que era capaz de matar sin remordimiento. Poco después, agredió físicamente a otro preso y luego a un guardia penitenciario. El patrón de destrucción continuaba, con Anderson en el centro de todo. 2 años más tarde, el 24 de noviembre de 1979, escapó. Desapareció en las montañas del este del condado de Salt Lake, donde los investigadores creen que comenzó a trabajar para traficantes de sustancias. Durante ese tiempo, Anderson fue implicado en otro asesinato. Los detalles siguen siendo confusos, pero confirmados por varias fuentes policiales. Pero el acto más brutal, el que finalmente lo llevaría al corredor de la muerte, aún estaba por llegar. 26 de mayo de 1980, Bloomington, California.
Stephen Wayne Anderson, ahora con 26 años, irrumpió en la casa de Elizabeth Lyman, una maestra de piano jubilada que vivía sola. Tenía 81 años. Pasaba apenas la medianoche cuando Anderson rodeó la casa. Cortó la línea telefónica y retiró un panel de vidrio de las puertas francesas. Entró con una pistola calibre .45 en mano y comenzó a revisar las habitaciones, una por una. Cuando entró en el dormitorio, Elizabeth se despertó. Ella gritó. Anderson levantó el arma y disparó a quemarropa, dándole en el rostro. La bala, de punta hueca, le quitó la vida al instante. Ella cayó hacia atrás sobre la cama. Anderson, con calma, le cubrió el cuerpo con una manta, recogió la cápsula del casquillo y comenzó a registrar la casa. Se llevó $112. Luego, en un acto que más tarde perturbaría tanto a los jurados como a los investigadores, se preparó una comida en su cocina. Se sentó a su mesa. Comió, sin prisa, sin culpa. Mientras Stephen Wayne Anderson estaba sentado en la cocina de Elizabeth Lyman, el aroma de los fideos y el huevo frito llenaba la casa en silencio. Él mismo había preparado la comida, con calma, de forma metódica, pocos minutos después de quitarle la vida a una anciana. Con el arma aún cerca y el cuerpo de su víctima cubierto por una manta en la habitación contigua, Anderson se sentó a comer como si nada hubiera pasado. Afuera, los agentes armados ya habían rodeado la casa. Un vecino atento había alertado a las autoridades tras ver movimientos dentro de la vivienda a una hora tan inusual. Los oficiales se acercaron con cautela, sin saber con qué se iban a encontrar. A través de la ventana lo vieron, sentado en la sala de Lyman, relajado, con las piernas cruzadas. No se escondía ni intentaba huir. Parecía un hombre que no tenía la menor intención de escapar. Entraron en la casa con las armas desenfundadas. Anderson no se resistió. No dijo una palabra. Fue arrestado en el acto, al principio, por robo con allanamiento. No fue sino hasta que los agentes registraron el resto de la casa cuando hicieron el macabro hallazgo. Elizabeth Lyman, de 81 años, con un disparo en el rostro, yacía sin vida bajo una manta en su dormitorio. Los cargos cambiaron de inmediato. Homicidio en primer grado. Cuando lo registraron, Anderson llevaba poco más de $100 en efectivo, el dinero robado de la misma mujer a la que le había quitado la vida. Durante el interrogatorio, no se inmutó, no lo negó. Les dijo a los investigadores exactamente lo que había sucedido. No había remordimiento en su voz, solo hechos. 2 días después de su arresto, un psiquiatra asignado por la corte fue llamado para evaluarlo. Los resultados fueron claros. Anderson estaba en pleno uso de sus facultades. Estaba sobrio y sabía exactamente lo que hacía cuando apretó el gatillo aquella noche. Fue declarado competente para ser juzgado. No habría alegato de locura, ni confusión sobre lo ocurrido. La justicia pronto alcanzaría a un hombre que, para ese entonces, había convertido el acto de quitar vidas en algo rutinario. 28 de enero de 2002. Prisión estatal de San Quentin, California. 4:1 p.m. Stephen Wayne Anderson estaba solo en su celda. La luz sobre él parpadeaba mientras la tarde se desvanecía en la noche. No habría suspensión de último minuto, ni indultos, ni piedad. El reloj avanzaba, y el estado de California ya había tomado su decisión. Anderson sabía lo que venía. Había pasado años preparándose para ello, pero aún así, no quería irse, no todavía. Se preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes, si hubiera tenido mejores abogados, una defensa más fuerte. Tal vez no estaría a pocas horas de ser llevado a la camilla. Pero los tribunales ya habían fallado. Dijeron que era mentalmente competente, que había quitado una vida con intención. Y Anderson nunca negó eso, ni una sola vez. Comenzó a caminar de un lado a otro en la celda, intentando calmar sus pensamientos, pero su mente regresaba una y otra vez, al juicio, al veredicto. Anderson había admitido haberle disparado en el rostro a Elizabeth Lyman, de 81 años, durante un robo armado. Dijo que creía que la casa estaba vacía, y cuando ella gritó, jaló el gatillo. Después, simplemente se sentó a esperar que llegara la policía. Estuve muy equivocado, le dijo al jurado. Su sentencia fue ratificada en apelación, pero no todos estuvieron de acuerdo.
Por cierto, antes de continuar con más detalles, considera suscribirte para más historias como esta. En una opinión disidente, un juez expresó preocupaciones serias. Describió al abogado defensor de Anderson, Donald Ames, como engañoso, poco confiable y desleal con sus clientes en casos de pena capital. Cuestionó si Anderson fue condenado no solo por el acto cometido, sino también por una defensa legal marcada por la incompetencia y un historial preocupante en casos de pena de muerte. En una apelación separada, las propias hijas de Ames testificaron en su contra. Describieron años de maltratos físicos y psicológicos y afirmaron que su padre solía hacer comentarios racistas sobre sus propios clientes. Este era un hombre, dijo una de ellas, que no tenía ni idea de lo que se necesitaba para prepararse adecuadamente en un caso de pena capital. Pero el historial criminal de Anderson iba mucho más allá de un solo incidente. Ya había confesado haber llevado a cabo 6 ejecuciones dirigidas en Las Vegas, hechos ocurridos antes del caso Lyman. En el juicio, los fiscales presentaron su historial de mala conducta, tanto dentro como fuera de prisión, acoso a otros reclusos, múltiples incidentes con oficiales penitenciarios y un patrón constante de brutalidad calculada. Un jurado del condado de San Bernardino lo declaró culpable de homicidio en primer grado. Como el crimen ocurrió durante un robo, recomendaron la pena más alta. El juez estuvo de acuerdo. Hubo retrasos, errores procesales. Se tuvo que celebrar un segundo juicio para determinar si el asesinato fue premeditado bajo la ley de California. Pero el resultado no cambió. El 24 de julio de 1981, Stephen Wayne Anderson fue formalmente sentenciado a enfrentar la pena más alta. Los fiscales dijeron ante la corte que era demasiado peligroso como para ser liberado algún día. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, su equipo legal presentó una última ronda de apelaciones. Expresaron preocupaciones sobre varios tecnicismos legales. Argumentaron que su interrogatorio inicial había sido realizado fuera del tiempo permitido y que había posibles casos de manipulación del jurado. Pero los tribunales no se inmutaron. Cada apelación fue rechazada. La sentencia se mantuvo. Sus defensores dieron un último paso, apelando directamente al gobernador Gray Davis. Alegaron que Anderson no había recibido un juicio justo, que su abogado designado por el Estado lo había dejado en el abandono, que se habían pasado por alto hechos clave. Señalaron incluso que algunos miembros de la familia de la víctima se oponían a la pena máxima. Pero las posibilidades eran mínimas. Ningún gobernador de California había concedido clemencia en décadas, no desde Ronald Reagan en 1967, y Davis había construido su reputación adoptando una postura dura frente a la justicia. El gobernador Davis respondió con una declaración pública. Dijo que había revisado personalmente las pruebas y que no tenía dudas sobre la culpabilidad de Anderson. Y fue aún más lejos. No hay discusión, dijo Davis, de que el señor Anderson, con un coeficiente intelectual de 136, es un hombre extremadamente inteligente. Pero su inteligencia, irónicamente, hace que la brutalidad y la indiferencia de sus actos sean aún más despreciables. No habría clemencia, ni indulto de último minuto, ni suspensión. Después de su condena, Stephen Wayne Anderson fue trasladado a la prisión estatal de San Quentin y colocado en el corredor de la muerte. Pero su estancia allí no marcó el final de su comportamiento destructivo. Por el contrario, siguió acumulando incidentes. Anderson recibió nuevos cargos, acosos a otros reclusos, altercados con oficiales penitenciarios. Ese comportamiento no se detuvo. Aún así, su equipo de defensa intentó cambiar la narrativa. Alegaron que había cambiado, que Anderson, en sus años tras las rejas, había encontrado otro camino. Comenzó a escribir ensayos, cartas, poesía. Incluso algunas de sus obras fueron publicadas. Y poco a poco empezó a formarse una reputación. Comenzaron a llamarlo el bardo del corredor de la muerte. Pero los fiscales no lo creyeron. Para ellos, era una actuación. Señalaron su agresividad constante, las peleas, las interrupciones dentro de la prisión. Cualquiera que fuera la transformación que afirmaba la defensa, California no estaba convencida. Fuera de prisión,
Una coalición de escritores, activistas y defensores de los derechos humanos lanzó una campaña paralela. Alegaron que a Anderson se le había negado un juicio justo, que su abogado de oficio había sido incompetente, que si Anderson hubiera recibido una representación legal adecuada, quizás nunca habría terminado en el corredor de la muerte. El movimiento ganó fuerza, especialmente con el respaldo del Grupo Internacional de Escritores PEN. Presentaron una solicitud formal de clemencia, pidiendo al gobernador de California, Gray Davis, que interviniera, que analizara el caso más a fondo, que considerara la poesía de Anderson, su supuesta rehabilitación y su salud mental. Pero Davis se mantuvo firme. Conocido por su postura inquebrantable respecto a la pena de muerte, dejó clara su posición. No concedería clemencia en casos capitales. La apelación fue rechazada. Años de recursos legales y campañas públicas no habían servido de nada. El tiempo de Anderson se había acabado. No habría más suspensiones, ni nuevas audiencias, ni más cartas. Solo las últimas horas y la camilla esperando en San Quentin. 9 p.m., 28 de enero de 2002. Prisión estatal de San Quentin, California. Stephen Wayne Anderson estaba sentado erguido en su estrecha litera, con la luz fluorescente zumbando débilmente sobre él en el silencio. No se había movido mucho esa noche. Solo algunos gestos pequeños, pasos lentos, oraciones susurradas. No había pánico, ni resistencia, solo silencio. No venía ninguna suspensión, no quedaban apelaciones por presentar. Los tribunales ya habían decidido. El gobernador había firmado. Anderson sería ejecutado esa noche. Dijo poco en las horas previas a la sentencia. Cuando su abogada lo visitó más temprano, contó que lo vio resignado. No estaba amargado, ni enojado, solo cansado. Cansado de una forma que iba más allá del cuerpo. Un cansancio que vivía en los huesos. Dijo que no tenía miedo, que estaba listo, pero sus ojos contaban otra historia. En los 20 años que pasó en el corredor de la muerte, Anderson intentó reconstruirse. Se hizo conocido entre los muros de la prisión por algo inesperado. Su escritura. Poemas sobre la pérdida, el encierro, el paso del tiempo. Ganó premios. Fue publicado en revistas literarias. Personas fuera de la prisión comenzaron a conocer su nombre, no por lo que hizo, sino por lo que escribió. Y sin embargo, por más lejos que llegaran sus palabras, nunca lograron suavizar la sentencia que pesaba sobre él. El Estado seguía viendo al hombre que le había quitado la vida a una anciana en su propia casa. No al escritor, no al poeta, solo al hombre que tomó una vida. Afuera de San Quentin. Mientras la noche avanzaba y su última hora se acercaba, casi 200 personas se congregaban frente a las puertas de la prisión. Fue una de las manifestaciones más grandes que se había visto en una noche de ejecución en años. El aire estaba cerca del punto de congelación. Aún así, vinieron, envueltos en mantas, sosteniendo velas. Algunos rezaban, otros lloraban, pero todos estaban ahí por la misma razón. No estaban allí para protestar por culpa o inocencia. Estaban allí para protestar contra la pena. Entre ellos estaba Lyle Grosjean, un sacerdote episcopal de Santa Cruz. Acababa de completar una caminata de 25 millas desde San Francisco hasta San Quentin, acompañado por otras 14 personas, todos tomando una postura pacífica. «Caminamos para demostrar nuestro compromiso», dijo Grosjean. «Estamos en contra de la pena,